Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy domingo para usted. La administración Biden está enviando a menores inmigrantes a Florida y al estado de Nueva York. DeSantis propuso contrarrestarlo, trasladando a los inmigrantes ilegales al estado natal de Biden, a Delaware. Los SEAL de la Armada de Estados Unidos están demandando a la administración Biden por negarles las exenciones religiosas. Esto mientras que una nueva ley en Illinois impide que los empleados decidan no vacunarse por razones morales. Según estudios recientes, las personas vacunadas también propagan el virus y pueden llegar a morir. ¿Quieres saber por qué? Mientras tanto, algunos expertos se preguntan sobre la utilidad de los mandatos. Además, tenemos una entrevista exclusiva con una expionera comunista que nos cuenta por qué renunció al Partido Comunista Chino y por qué invita a otros a hacerlo. Descubra más en un momento, aquí en NTD Noticias. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promete tomar medidas contra el envío de migrantes ilegales a Florida por parte de la administración Biden. En su lugar, ofrece enviarlos a Delaware, el estado natal del presidente. El miércoles, DeSantis confirmó a los reporteros que los agentes federales llevan a Jacksonville, Florida, a los inmigrantes ilegales menores de edad detenidos en la frontera sur y que su estado recién se enteró a través de informes filtrados. No hay notificación al estado de Florida. Los vuelos se realizan en su mayoría en medio de la noche. Es clandestino y realmente no podemos decir nada al respecto. El gobernador afirma que esta práctica se lleva a cabo desde mayo de este año y que aún continúa. Por este motivo, promete emprender acciones legales contra la administración Biden. También propuso su propio plan. Mi punto de vista sería, ¿por qué no? Si vienen aquí, vamos a preparar autobuses. Voy a enviarlos a Delaware. Voy a hacer eso. Quiero decir que si no va a apoyar que la frontera sea segura, entonces debería poder contenerlos a todos allí. Esto se produjo pocos días después que un inmigrante ilegal de 24 años de Honduras, que se hizo pasar por un joven de 17 años, fue detenido y acusado de asesinato en Jacksonville. Una persona fue asesinada por alguien que trajo Biden. DeSantis acusa al gobierno federal de abandonar su responsabilidad de asegurar la frontera. Si es una responsabilidad federal, entonces tiene la responsabilidad de cumplir con los deberes y hacer cumplir la ley. Si no lo están haciendo, creo que claramente un Estado debe ser capaz de entrar y proporcionar protecciones, y eso es lo que buscamos que se haga. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció estos vuelos durante una sesión informativa para la prensa el mes pasado, diciendo que es nuestra responsabilidad legal cuidar de forma segura a los niños no acompañados hasta que puedan ser rápidamente reunidos con un padre o un patrocinador verificado. El New York Post informó el mes pasado que, además de los vuelos a Florida, los agentes federales estuvieron llevando a los inmigrantes ilegales a Westchester, en Nueva York. El 4 de enero del próximo año es la fecha límite de vacunación fijada por la administración Biden para los empleadores privados con 100 o más trabajadores. Después de esa fecha, los trabajadores no vacunados deberán someterse a pruebas semanales, pero un equipo de abogados de la Fundación de Políticas Públicas de Texas se interpuso en el camino, provocando una paralización inmediata de la orden federal. Hablamos con el abogado principal del caso. La Fundación de Políticas Públicas de Texas presentó el 5 de noviembre una demanda en nombre de varias empresas de trabajo temporal de Texas, desafiando la orden de vacunación de los empleados privados de la administración Biden. Y el sábado ganaron cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó temporalmente la aplicación de la orden, citando graves problemas estatutarios y constitucionales con la orden. Rob Heineke es el abogado principal de esta demanda y de otras contra la administración Biden. Así que la orden emitida por el Quinto Circuito el sábado, deteniendo el requisito de vacunación, fue una orden a nivel nacional que se aplica a todo el país.
Así que ahora mismo la orden de vacunación no está en vigor. Lo que esperamos es que el quinto circuito haga que esa orden judicial sea permanente mientras el caso esté pendiente. Y si el tribunal decide hacerlo, entonces los próximos plazos no importan. Jaenecke dice que esta victoria inmediata es un gran alivio para las millones de empresas que están preocupadas por el efecto que la orden tendrá en sus empleados. Así que por el momento, la orden fue detenida por el tribunal mientras el litigio progresa, porque parte de la estrategia de la administración Biden que vimos durante la pandemia fue imponer estas órdenes inconstitucionales, sabiendo que para cuando el caso judicial termine, todo el mundo habría cumplido debido a la amenaza de la aplicación. Afirma que el objetivo final de la orden de vacunación es obligar a vacunar a los ciudadanos estadounidenses particulares bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo. Fundamentalmente, lo que es inherente a nuestra Constitución es el derecho a dejar vivir y el derecho a tener autonomía individual. Y eso es lo que se está luchando en este caso. Se trata de luchar por el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener el control sobre su cuerpo y a luchar contra el intento del gobierno federal de obligarles a realizar un cambio permanente mediante un procedimiento médico que no desean. El gobierno federal apeló el lunes y la Fundación de Políticas Públicas de Texas tenía previsto responder el martes por la noche con la esperanza de que la orden no se aplique mientras el caso esté pendiente. Varias docenas de SEAL y marineros de la Armada demandaron a la administración Biden. Afirman que no se les conceden exenciones religiosas contra las órdenes de vacunación del presidente. Aunque la Marina dijo que las vacunas de los SEAL son para aumentar la preparación para el combate y que las solicitudes de exención religiosa se revisarán caso por caso. Los SEALs y los marineros presentaron su demanda en un tribunal de distrito de Texas. Los demandados son el presidente Biden, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de la Marina Carlos del Toro. La demanda argumenta que los miembros del servicio buscaron una exención religiosa, pero se les negó su derecho a practicar la religión. Un abogado de los SEALs señaló que la Marina recibió solicitudes de exención religiosa, pero ninguna fue aprobada. Mike Berry, un asesor jurídico de al menos 40 SEALs, lo califica de purga ideológica y dice que obligar a un militar a elegir entre su fe y servir a su nación va en contra de la Constitución. Se supone que estamos liderando el camino y demostrando lo que significa ser un país libre y lo que significa tener libertad. Y, en cambio, estamos promulgando estas políticas draconianas que solo van a debilitar a nuestros militares y hacer que nuestra nación sea vulnerable. Un capitán de corbeta de la Armada dijo a NTD que el personal de la Marina debe estar al día con las vacunas requeridas y que las solicitudes de exención religiosa serán consideradas de acuerdo con la política de la Marina. Esto se produce mientras un sindicato de trabajadores federales insta a Biden a ampliar el plazo de vacunación. Actualmente está fijado para el 22 de noviembre, pero la Federación Americana de Empleados del Gobierno pide que se traslade al 4 de enero para que coincida con el de los contratistas federales. Además, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley que prohíbe a los empleados optar por no vacunarse por razones morales. Pritzker dijo en un comunicado: las mascarillas, las vacunas y los requisitos de las pruebas son medidas que salvan vidas y mantienen seguros nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades. La decisión está relacionada con la Ley de Derecho de Conciencia en la Atención Sanitaria. Esa ley pretendía permitir a los médicos negarse a practicar un aborto por sus creencias morales o religiosas. Pero la medida del demócrata Pritzker garantiza que esa ley no puede utilizarse en los casos en que las instituciones obliguen a vacunar a sus empleados. Además, las órdenes de vacunación estatales y federales pueden causar una escasez de personal penitenciario. Esto se debe en parte a que los trabajadores de las prisiones son algunos de los más reacios a vacunarse. Por ejemplo, en Nueva York, Illinois y California, solo alrededor de la mitad del personal penitenciario está totalmente vacunado. Y si los que no lo hacen son despedidos después de la fecha límite, esas plazas podrían ser difíciles de cubrir, ya que hay menos postulantes durante la pandemia. El personal de las escuelas de un municipio de Michigan están experimentando reacciones negativas a las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 y por ello, las escuelas cerraron el lunes. No solo el personal, sino también los estudiantes se están vacunando. Pero un estudio sugiere que podría no ser necesario. Mucha gente cree que las personas vacunadas no propagan el virus.
Esa es una de las principales razones por las que muchos quieren vacunar a los niños, aunque no suelen enfermar gravemente tras contraer el COVID. Pero un estudio publicado por la revista médica The Lancet descubrió que las personas vacunadas también propagan el virus. Los completamente vacunados llevan cargas virales similares, altas cargas de virus Delta, tanto como los no vacunados. El epidemiólogo Peter McCullough afirma que, dado que las personas vacunadas también portan y propagan el virus, la mayoría de las órdenes de vacunación no tienen mucho sentido. El Dr. Paul Alexander es un antiguo epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. Dice que las vacunas podrían prolongar la pandemia. Pero te estás vacunando y andas por la sociedad pensando que estás bien, pero no entiendes que tienes cargas virales masivas. Tus síntomas son leves, así que no entiendes que estás enfermo. Es una pandemia de los vacunados. Son los vacunados los que tienen mayor riesgo posterior. Ambos médicos, porque no fueron creadas para la variante Delta, que es ahora la cepa principal. Mira a Israel. Israel está muy por delante de los Estados Unidos en la vacunación. Allí la curva Delta es mayor que la curva previa a la vacunación. Y más del 90% de los israelíes en los hospitales están completamente vacunados, incluso con refuerzos. Añadió que es preferible centrar el tratamiento en los que tienen COVID que intentar vacunar a todo el mundo. Y ahora nos adentramos en el debate sobre los diferentes tipos de protección contra el virus, en concreto la inmunidad natural frente a la protección de la vacuna. Los CDC apoyan una política que no reconoce la inmunidad natural como protección contra el virus del PSC, pero ¿dispone la Agencia Sanitaria de datos que respalden que dicha política está justificada? Tenemos más sobre una solicitud de la Ley de Libertad de Información que arroja algo de luz sobre esto. El bufete del abogado Aaron Siri presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información o FOIA en nombre de la Red de Acción para el Consentimiento Informado. Buscaban la siguiente información de los CDC. Cualquier caso documentado de alguien que no esté vacunado, haya contraído el COVID, se haya recuperado, haya vuelto a contraer el COVID y lo haya contagiado a otra persona. Básicamente, datos sobre la eficacia de la inmunidad natural. La respuesta de los CDC fue que esta información no se recopila. Siri se pregunta cómo los CDC pueden apoyar una política que limita las libertades de las personas con inmunidad natural sin haber recogido estos datos. Parece que tienen la capacidad de rastrear todos los datos que quieren cuando apoyan los objetivos de la política. Y yo diría que es la obligación del gobierno apoyar esa política, que afectaría, me atrevería a decir, que aplastaría los derechos individuales y civiles de las personas en todo Estados Unidos. La responsabilidad recae en el gobierno para mostrar los datos que respalden esa política. NTD preguntó a los CDC por qué no recopilan este tipo de datos. La agencia no ha respondido hasta el momento. El bufete de abogados dijo a los CDC, por favor, proporcionen pruebas que apoyen la política o levanten las restricciones. Porque si no pueden demostrarlo, entonces básicamente están diciendo que toda esa gente debería ser despedida de sus trabajos, expulsada de la escuela y separada del ejército, a pesar de que no tenemos ninguna prueba. No tenemos pruebas de que alguna de esas personas se haya reinfectado y transmitido el coronavirus. Es increíble. Un estudio de los CDC realizado en agosto descubrió que las personas que contrajeron el COVID y luego se vacunaron estaban 2 veces más protegidas que las que no se vacunaron. Miles de profesores de la ciudad de Nueva York siguen en licencia sin sueldo porque no se vacunaron contra el COVID. Ayer se celebraron 2 juicios sobre exenciones religiosas y aunque no se tomó ninguna decisión en la audiencia, los profesores presentes dijeron que su fe los unió. Barry Black es un abogado en uno de los casos que se escucharon. Explicó por qué muchos emigraron a Estados Unidos. Porque esta es la tierra de la libertad y el hogar de los valientes. Y aquí es donde la libertad religiosa, aquí es donde se supone que se honra y reverencia la libertad religiosa, más que en ningún otro lugar del mundo. Dice que ahora los profesores se ven obligados a elegir entre su fe y su trabajo. Why is our president, the DOE and the UFP putting so many people in this situation? Why we should not be forced to choose between our religious beliefs and our careers?
to not participate in any way with this mandate. My faith in God is very strong. Me están obligando básicamente a tomar una decisión y violar mis creencias religiosas si quiero. Ya sabes, mantener o volver a la nómina. Y eso no es correcto en absoluto, porque, ya sabes, tengo fuertes creencias religiosas. Michael Caine, que es un demandante en uno de los casos, dijo que algunos profesores decidieron ir en contra de sus convicciones religiosas para llegar a fin de mes. Algunos se han plegado, cierto, algunos han recibido la inyección, pero he escuchado de esas personas que están molestas, están muy enfadadas. Pero incluso a través de luchas, su fe en Dios los ha unido. Nunca pensé que estaría aquí al lado de este hermano. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y siento que puedo decir que amo a este hermano de aquí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que estoy emocionado con la unidad que estoy viendo en nuestra comunidad. Es como si ahora estuviera empezando a sentir que realmente estamos unidos. Somos el principio de esa palabra que da nombre a Estados Unidos de América. Estamos siendo realmente unidos en este momento. El juez había ordenado a los abogados que representan a los profesores que presentaran una propuesta de demanda antes de hoy jueves por la tarde. A veces, la ficción se encuentra con la realidad. Para el teniente Colonel Matthew Lohmeyer, ver a Shen Yun fue una de esas experiencias. El comandante de la Fuerza Espacial, destituido, dice que el espectáculo de danza clásica china transmite un importante mensaje para el mundo actual. Me pareció que el espectáculo fue fenomenal, un mensaje muy importante, un mensaje oportuno en el mundo que está cediendo a los símbolos comunistas. Y no podría estar más agradecido por el trabajo que hacen estos artistas. Lohmeyer escribió un libro titulado Revolución Irresistible, que habla del comunismo en el ejército de Estados Unidos. Dice que aprecia que Shen Yun reviva la cultura tradicional china anterior a los días del comunismo. Sentí una advertencia en el espectáculo. Estamos tan desconectados de ese espíritu divino y tan conectados a un espíritu arruinado. Es un llamado y una invitación a volver a la influencia divina. Y creo que resuena en las sociedades de todo el mundo. Y por eso es oportuno e importante, y es un mensaje que todos necesitamos hoy. Se dice que la antigua cultura china está inspirada en lo divino. Shen Yun representa estos valores tradicionales en el escenario a través de la danza y la música. Nunca había experimentado algo como esto, y he estado en los teatros de Oriente y de Occidente. Y esto simplemente es tan estimulante. Y sí, el amor que se comparte y el contar sus historias. No hay nada igual. Vale la pena venir todas las noches a ver la misma actuación. Bueno, esta es la sexta vez que veo el espectáculo, es decir, he repetido por años, y cada vez que lo veo me asombran totalmente los intérpretes. Y el mensaje que veo aquí, Shen Yun, seres celestiales, habla de la inspiración de cómo todos deberíamos ser capaces de aprender a llevarnos bien en este planeta, pero aún más, habla de nuestra inmortalidad. Si creemos en la inmortalidad, haciendo lo correcto, siguiendo la regla de oro, todos deberíamos aprender de alguna manera a unirnos y ser uno y poder, por supuesto, seguir las cosas buenas de la vida. Otra parte realmente importante del espectáculo de esta noche fue que llamó la atención sobre todos los males del régimen comunista chino actual, como la sustracción de órganos. El grupo de danza clásica viaja por todo el mundo. Sin embargo, Shen Yun no puede actuar en China porque el espectáculo retrata la persecución de la fe por parte del régimen comunista. Cada año lo veo, me habla más en mi corazón de la libertad y de lo afortunados que somos aquí en este país, de poder expresar nuestras libertades. La gente tiene que venir a ver y experimentar Shen Yun y respirarlo, porque es algo bueno para el cuerpo, es bueno para la mente y sobre todo es bueno para el alma. Vayamos a un corte y después le tendremos más información sobre una entrevista exclusiva con dos costarricenses quienes temen que su país se convierta en una dictadura sanitaria. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. ¿Qué pasa con la inmunidad natural de las personas que sufrieron previamente COVID-19? Hay muchos estudios que informan que las personas que se curaron del virus del PCC ya están protegidas contra la infección y por lo tanto no necesitan vacunarse. Es más, muchos médicos y representantes en Estados Unidos reconocen la efectividad de la inmunidad natural.
Sin embargo, existe una orden de vacunación a nivel federal, lo que excluye a trabajadores y también a estudiantes de sus actividades rutinarias si no están vacunados y tampoco sin tener en cuenta su inmunidad natural. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la inmunidad natural y también la posición que están tomando diferentes dirigentes frente a lo que dicen estos estudios. No se lo pierda, suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros videos exclusivos sin censura. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar de Epoch Times. Damos por sentado que los medios de comunicación trabajan para informar sobre los hechos, pero algunos de ellos en China puede que no sigan esa norma. Es posible que la prensa estatal del país no siempre muestre el panorama completo, y hay quienes culpan a los medios de valerse de engaños en sus informes. Los incidentes de este tipo van desde lo que parecen entrevistas aleatorias previamente planificadas hasta el montaje de escenarios y el uso de utilería. En el informe especial de esta semana, analizamos los casos en los que la cobertura informativa perfecta del régimen chino pudo tener tropiezos, revelando un teatro de lo que muchos llaman noticias fabricadas. No se lo pierdan, los esperamos en el canal de China en Foco de la plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en exigir la vacunación obligatoria para los niños. Pachi Valencia de Entrevistas Epoch TV conversó con 2 costarricenses quienes temen que su país se convierta en una dictadura sanitaria. Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en obligar a que todos los niños se vacunen contra la COVID, ocasionando un fuerte rechazo ciudadano. Para los menores de 12 años, la inoculación comenzará a partir de marzo con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, la preocupación aumentó luego que el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, dijera que demandaría a los padres que impidan que sus hijos se vacunen. Uno aquí lo que se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar la policía casa por casa a violentar la intimidad de las personas para eventualmente arrebatarle a la fuerza a un menor de edad a sus padres? En septiembre, el gobierno de Carlos Alvarado anunció que la vacuna sería obligatoria para los empleados públicos. Ante estas acciones, los costarricenses salieron a las calles para oponerse a los mandatos del gobierno. Los ciudadanos dijeron que no son antivacunas, sino antidictaduras. Precisamente hemos salido a las calles a denunciar la corrupción, hemos salido a denunciar la mentira, hemos salido a denunciar todos estos atropellos. Entonces nuestra lucha ha sido una lucha de informar a la gente, o sea, que la gente se informe. Nosotros no le decimos a nadie que no se vacune, tampoco, o sea, nosotros ese no es nuestro objetivo. Mientras tanto, en el sector privado, los empleadores podrían despedir sin responsabilidad patronal a las personas que se opongan a recibir la vacuna. Además, la objeción de conciencia no aplicaría para quienes se opongan a la vacuna. Pachi Valencia, Entrevistas Epoch TV. Y ahora tenemos una entrevista exclusiva con un líder cubano quien nos explica por qué está convocando una iniciativa para renunciar al Partido Comunista Cubano. Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. El Paro Nacional es el nombre de la iniciativa de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones de dentro y fuera de la isla que busca que los cubanos renuncien al Partido Comunista y sus organizaciones. Hablamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la organización, quien dice que este movimiento busca neutralizar la represión de la dictadura comunista. Y la forma de neutralizar la represión del régimen comunista es una postura moral de rechazo a las convocatorias del régimen a la violencia, a que los ciudadanos espíen unos sobre los otros, a todo este tipo de actividad que lo que hace es denigrar a la persona humana y permitirle al régimen reprimir al pueblo usando al pueblo. Gutiérrez Boronat dice que el Paro Nacional ha recibido el apoyo de más de una docena de organizaciones de disidentes del interior de la isla y que esta iniciativa no terminará hasta que caiga la dictadura. Digo que no tiene una sola fecha porque es un proceso en el que va a haber muchas fechas clave, muchos esfuerzos clave, y este esfuerzo no para, este proceso no para hasta que sea derribado el régimen comunista de Cuba y los cubanos puedan recuperar su libertad e iniciar una transición democrática.
Al igual que el paro nacional en La Habana, en China, el movimiento para renunciar al Partido Comunista Chino tiene un crecimiento continuo desde sus inicios en 2005. Carteles del movimiento Tuidán o renunciar al partido se pueden encontrar en todas partes de China. La frase "el cielo quiere destruir al PSC, renuncia por tu seguridad", circula por las calles, parques y zonas residenciales. Esta frase ha inspirado el mayor movimiento cívico de la historia de China desde las protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen en 1989. Gracias al movimiento Tuidán, las personas que renuncian al control del Partido Comunista Chino se acercan a los 400 millones. Y ahora tenemos una entrevista exclusiva con un exmiembro de los Jóvenes Pioneros, quien nos contó por qué renunció al Partido Comunista Chino y por qué invita al resto del pueblo chino a renunciar al partido y a sus organizaciones. Tuidán es el nombre del movimiento para renunciar al Partido Comunista Chino o PSC. Sus inicios desde 2005 y desde entonces más de 380 millones de personas han renunciado al PSC. NTD habló con Lucía Lee, una expionera comunista que renunció al PSC hace más de 10 años. Ella cuenta que decidió alejarse del régimen chino gracias al libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. En una oportunidad leí un libro que se llama 9 comentarios sobre el Partido Comunista China, que me hizo cambiar mi vida. En lo que me di cuenta la verdadera naturaleza demoníaca del régimen comunista y su historia de total control a pueblos chinos. En 2004, la edición en chino de The Epoch Times publicó la serie editorial Los 9 comentarios del Partido Comunista, que explica la historia y el funcionamiento interno del PSC desde su fundación. El periódico creó una plataforma en Internet para que sus lectores y otros pudieran registrar sus declaraciones públicas de renuncia a las organizaciones del PSC. Esto inspiró el inicio del movimiento Tuidán o renunciar al partido. Lucía Lee dice que ella, al igual que el resto del pueblo chino, fue sometida en contra de su voluntad a jurar lealtad al PSC desde pequeña. Ella dice que ahora que comprende la verdad, invita a que más chinos renuncien al partido para tener un futuro mejor. Ellos no solo promueven ateísmo, sino matar a todas las personas que tienen otras ideologías filosóficas o tener una creencia religiosa, como a los cristianos, a los católicos, los uigures de Xinjiang, los tibetanos y a los practicantes de Falun Gong. El partido que ha cometido tantas maldades tarde o temprano sería castigado o eliminado por el cielo. Hoy mismo hay que renunciarte y ser libre. Carteles del movimiento Tuidán se pueden encontrar en todas partes de China. La frase "el cielo quiere destruir al PSC, renuncia por tu seguridad" circula por las calles, parques y zonas residenciales. Esta frase ha inspirado que es el mayor movimiento cívico de la historia en China desde las protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen en 1989. Ahora vamos con Julián Bertone con información siempre actual sobre China. Adelante, Julián. La NBA pidió al pívot de los Boston Celtics, Enes Kanter, que dejara de usar sus zapatillas con la leyenda Tíbet libre y obtuvo un sólido no por respuesta. Kanter provocó una tormenta de fuego al llamar al líder chino Xi Jinping dictador brutal. El jugador de los Boston Celtics está utilizando las redes sociales para hacer llegar sus mensajes a las masas. China niega estar llevando una campaña contra su minoría musulmana, pero el Departamento de Estado estadounidense estima que hasta 2 millones de uigures están recluidos en campos de detención. I actually, learning from the first hand. I sit down with so many, concentration camp survivors, so many Hong Kongers and Tibetans and Taiwanese, and they were the one told me from first hand their story and what was happening there. I sit down with this concentration, camp survivor, and she was telling me about all the horrible act that they were doing in there, how many times that she has raped and tortured before, and she was telling me about the organ harvesting, and she was telling me about the surveillance cameras. Kanter también usó zapatillas deportivas en sus juegos con mensajes como libertad y no a Beijing 2022, en oposición a las próximas Olimpiadas en China. La reacción a su campaña no se hizo esperar. China retiró los partidos de los Celtics de su servicio de streaming. La NBA dice que está recibiendo muchas llamadas y avisos para que se expulse a Kanter. I don't care if I get fined, I'm not going to take my shoes off. And they told me, we are not talking about fine, we are talking about getting banned. I'm like, listen,
I don't care if whoever is your bosses, go tell them I'm ready to get banned. Kanter insiste en que no rompió ninguna regla y que es su responsabilidad hablar en favor de los reprimidos en China. El líder comunista chino Xi Jinping parece estar un paso más cerca de su ambición, tener un tercer mandato a partir del próximo año. Esto no es fácil para él porque ya tiene 68 años y una tradición del Partido Comunista Chino o PSC dice que los altos dirigentes con esta edad deben renunciar al terminar su mandato actual. Pero ahora el partido aprobó una resolución sobre su historia y sus supuestos logros, y se considera que esto consolida aún más el poder de Xi Jinping, según informó el jueves la agencia oficial de noticias Xinhua. El informe agrega que las lecciones que el Comité Central aprendió de la historia del partido fueron las de mantenerse firme en 10 áreas, siendo el liderazgo del PSC la principal prioridad. La resolución se produjo en el 6º plenario de los altos cargos del partido, un grupo de unos 370 miembros que elige a sus nuevos líderes cada 5 años. La reunión de este año empezó a celebrarse desde el lunes a puerta cerrada en Beijing. Y desde antes de la reunión la resolución atrajo la atención de las personas, pero el jueves no se publicó ningún detalle al respecto. Sin embargo, los expertos creen comúnmente que la resolución promoverá el culto a la personalidad y a la dictadura de Xi Jinping. Esta llamada resolución histórica es rara. Es solo la tercera de este tipo desde la fundación del PSC hace 100 años. La primera fue con Mao Zedong, el primer líder de la China comunista, y la otra con Deng Xiaoping, que lanzó las reformas que convirtieron a China en una potencia económica. Gracias, Julián. Y esto es todo por hoy. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en español.